con la unidad 1, esta que está acá, habíamos visto algunos temas ya, habíamos visto, bueno, los distintos tipos de clasificación de funciones, habíamos visto lo que era conjuntos de entornos y puntos, habíamos visto lo que era un entorno reducido, lo que es punto interior, punto exterior, punto frontera, punto acumulación, punto aislado, lo que es un conjunto abierto, un conjunto cerrado, simplemente conexo, conexo, no conexo, que es la frontera. Y habíamos empezado con este tema, que es funciones de dos variables independientes, que en realidad son campos escalares, tipo campo escalar, o sea, como esta que está acá, z igual a f de x. Sobre ese tipo de funciones habíamos visto lo que es el dominio, donde se grafica, lo que es la imagen, lo que son la frontera, los puntos interiores. Habíamos visto también lo que es la imagen, ¿sí? Cuando un dominio es cerrado. Habíamos visto un ejemplo para determinar dominio-imagen. Acá damos una pequeña explicación de lo que son funciones explícitas e implícitas. Luego habíamos, digamos, pasado a un poquito más complicado con funciones de más de dos variables. Habíamos visto que en el caso de funciones de más de dos variables, por ejemplo, de tres variables independientes como esta, u igual a f de x y z, el dominio es un volumen en 3D. Bueno, y eso con respecto a este tipo de funciones. Y continuando con ese tipo de funciones, habíamos visto la representación gráfica de esas funciones, o sea, de este tipo z igual a f de x y, que son, les vuelvo a insistir, campos escalares, es un tipo de función campo escalar, donde la representación gráfica de esta función es una superficie en el espacio, ¿sí? Se puede representar como una superficie en el espacio. En función de eso, habíamos visto un método, que es el método de las trazas. Dada una ecuación que a ustedes les dan, previamente analizan dominio-imagen, ¿sí?, de la función, y luego proceden a hacer la graficación de ella a través de este sistema de graficación, así, x y z, generando la intersección de esta superficie que les han dado con cada uno de los planos coordenados. Y entonces de esa forma ustedes pueden generar la gráfica en el primer octante. Y después, en todo caso, llevarla a los otros octantes, si es necesario, como en este ejemplo de acá, que la han llevado a todos los octantes, ¿no? Porque si fuera del primer octante, como les mostré en el otro dibujo, si fuera en el primer octante, ustedes tendrían que dibujar solo esto, nada más. Lo único que tendrían que dibujar es esto, ¿sí? Esto y esto así. Por supuesto, todas estas líneas, ustedes son auxiliares, ¿se acuerdan? Lo generaban con planos paralelos a los planos coordenados, este que estoy marcando acá. Bueno, les había mostrado cómo lo hacía, esto, se hacía eso, a través de esta otra pantalla agregada. Bueno, y bueno, se buscaban las intersecciones. No solo se busca la intersección con el plano coordenado, sino también, si ustedes quieren, pueden hacer intersecciones con los ejes coordenados para encontrar estos puntos que están marcados acá, ¿sí? Entonces, hay distintas formas. Y recuerden, es matemático y también geométrico al mismo tiempo. O sea, esta matemática que hay acá tiene un porqué, es importante saber por qué, y genera la intersección, que es una curva, en este caso una recta, en el plano x igual a 0, en el plano coordenado. Y así
es importante entender los conceptos de lo que se está haciendo, ¿no? Y luego, bueno, ya podemos graficar acá cada una de las rectas, ¿no? Como lo hacían ustedes en el nivel secundario. Acá le va a quedar una curva plana. Digo plana porque está contenido en un plano, que son estas dos parábolas, ¿sí? Estoy dibujando solo una rama de la parábola nada más, ¿no? Y en este otro caso, otra rama de la parábola, que está en este plano que está acá. Estoy rayándolo. Bueno, eso es lo que habíamos visto ayer. Eso es lo que habíamos visto ayer. Y hoy vamos a empezar con el tema de, vamos a continuar, perdón, tenemos que ver el tema del límite y continuidad. Pero antes de eso, nos quedó este tema de lo que son las líneas. Las líneas de nivel, o sea, que es un tema nuevo, ¿no? O sea, ahora empezamos un tema nuevo. Líneas de nivel son líneas o curvas de nivel de una superficie Z igual a f de xy. Es el conjunto de todos los puntos xy, que está formado por puntos que están en el dominio, en los que la función toma el mismo valor. O sea, por un lado la función toma un valor. Por lo tanto, si la función, o sea, z, toma un valor, quiere decir que estos puntos son parte del dominio. Pero no son cualquier punto del dominio. Son puntos del dominio que tienen... ¿Pueden apagar ese micrófono? Son puntos del dominio que tienen un valor constante, que toman siempre el mismo valor. Así que esas líneas o curvas de nivel, por eso es que es importante ver la definición detallada de este tipo de funciones. Es un conjunto de todos los puntos xy en los que la función toma un valor y ese valor es constante, ¿sí? O sea, vuelvo a insistir, las líneas de nivel o curva de nivel son líneas que están en el dominio de la función, pero no son todo el dominio de la función, son una parte nada más. Y son líneas para los que z toma un valor constante. Entonces yo tendría que hacer a kz, darle un valor a z. ¿Sí? A z le doy un valor, por ejemplo, no sé, 4, ¿sí? Y allí voy a tener la ecuación de una curva de nivel de esa función. Otra forma de decirlo, por eso dice es decir, es la proyección, ¿sí?, sobre el plano xy de la intersección entre la superficie dada, o sea, esta, y un plano paralelo al eje X, al plano XY. O sea, tomo un plano paralelo al plano XY, corto la superficie, me da una curva ahí arriba, y luego la proyecto sobre el plano XY. Y esa es la línea de nivel o curva de nivel. Si yo le doy distintos valores a z, le doy distintos valores constantes, voy a obtener distintas líneas de nivel. Y es una forma de graficar o de interpretar una superficie. En vez de dibujarla en 3D, dibujo las líneas de nivel y me da a mí una idea de la superficie. Y ustedes se fijan que perdí una dimensión. O sea, pasé de 3D a 2D. Es una forma de hacer la gráfica de la superficie.
Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Dada la función z igual a x cuadrado más y cuadrado, fíjense que es la anterior, y la que vimos antes, esta, z igual a x cuadrado más y cuadrado, le va a construir la línea de nivel. Y dice, las líneas de nivel de esta superficie están representadas por la ecuación. Toma la misma función acá, pero a z lo iguala a una constante c. Esa es una ecuación de todas las líneas de nivel de la función esta. Todas las líneas de nivel van a tener esta forma, x cuadrado más y cuadrado igual a c, siendo c una constante. Hay que darle un valor a la constante. Entonces, si ustedes se fijan, esto es Pitágoras, ¿sí? Le falta la raíz cuadrada. Así que este valor de c, el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de c. Esto que está acá es la ecuación de una circunferencia centrada en el origen, con un radio de raíz cuadrada de c. Entonces, nosotros ya lo habíamos hecho. Fíjense que, ven, esta sería la intersección que se genera a una cierta altura, C, se genera esta intersección, se proyecta, y esta sería la línea de nivel. Fíjense que está en el plano XY y por lo tanto está en el dominio de la función, porque la función toma un valor de C y se proyecta. Se proyecta acá, se proyecta hacia abajo en el plano X. Así que esta sería la ecuación genérica, ¿no? Volviendo a lo anterior, ustedes me preguntaron, bueno, ¿y cuál es el radio de este? Bueno, el radio sería acá el radio sería igual a raíz cuadrada de c. ¿Sí? Ese sería el radio. Por supuesto, hay que dar un valor de c. En el ejemplo anterior, nosotros algo habíamos hecho de eso. Nosotros acá habíamos hecho una intersección con un plano que está a una altura de z igual a 4. Entonces, yo estoy cortando con un plano que está a una altura de 4. Quiere decir que le estoy imponiendo a z que valga 4. ¿Está claro? Esa es la constante que le puse. Por supuesto, obtengo una curva, ¿sí?, en esa altura, una circunferencia de radio 2, ¿ven? Acá está, de radio 2, a una altura de 4. Pero, si yo quiero la curva de nivel, continúo adelante, proyecto en el plano X la curva, y me queda esta circunferencia, que estoy dibujando un cuarto nada más, ¿no? Me queda esta circunferencia en el plano X de radio 2. Sería esta si la construyo completa. Por supuesto, también puedo cortarlo con otro plano, por ejemplo, con un plano z igual a 9, ¿sí? Y me va a dar otra intersección, la proyecto y me va a dar otra curva de nivel de radio 3. Y así sucesivamente puedo hacer todo lo que quiera yo, o sea, dar distintos valores a la constante C y obtener distintos valores. Es un método, es una forma de graficar. Es una forma de graficar la función. Cuando me dan una función, yo puedo graficar de esa forma, ¿sí? Y no en 3D. Por ejemplo, si a esta ecuación de acá, que era un plano, hago línea de nivel, yo básicamente tengo que cortarla con distintos planos, ¿sí? O sea, básicamente le doy distintas constantes
Y al cortar me va a dar distintas rectas acá. Por lo tanto, las líneas de nivel van a ser todas así. Esas van a ser las líneas de nivel. Todas van a ser en este sentido. Son paralelas entre sí porque es un plano, ¿sí? Y van a ser todas líneas de nivel que están en el dominio de la función. Cuando ustedes ven, por ejemplo, un mapa topográfico, ¿sí? Un mapa topográfico o un mapa de isobaras, de presión o de distribución de temperaturas en una región, si han visto por allí, todos son líneas de nivel en realidad. Todas son líneas de nivel porque hay una distribución de presión, temperatura, lo que sea en el territorio y básicamente estamos imponiéndole un valor constante a la temperatura, a la presión, lo que sea, y obtenemos las posiciones de esos puntos donde, y se unen todos los puntos de igual presión, de igual temperatura, y, o de igual altura, y estamos teniendo, en realidad, son líneas de nivel. Bueno. Eso era con respecto a las líneas de nivel. Con respecto a para una cierta función de este tipo, dos variables independientes, ¿no? Dos variables independientes. Ahora, si yo tengo una función que tiene tres variables independientes, esa función yo ya no la puedo graficar porque es de 4 dimensiones, ya no hay forma que la dibuje ni siquiera con el GeoGebra, ¿sí? Que es un software. Entonces, lo que puedo hacer es tratar de representarla con hacer lo mismo, poner a U, darle valores constantes a la variable dependiente, ¿sí? Darle valores constantes y tratar de ver qué me da. Lo que me va a dar son superficies de nivel ahora, ¿sí? Superficie de nivel. Entonces, en vez de tener 4 dimensiones, obtengo 3 dimensiones. Y esto sí lo puedo graficar con el método de las proyecciones que vimos o en el GeoGebra, pero hay que tener en cuenta que son superficies de nivel. Entonces voy a tener una representación aproximada de cómo es la función, esta función. ¿Sí? Voy a tener una representación aproximada. Entonces, si por ejemplo U de igual a f de x y z nos representa la temperatura en cada punto del dominio, por ejemplo, ahora supongo que tenemos una función que representa la variación de temperatura, o que esto esté, la variación de temperatura en un ambiente, en un horno, por ejemplo. Es difícil, esto no se puede graficar, digamos. Pero sí puedo graficar una función donde las temperaturas sean constantes. Entonces tomo, por ejemplo, alguna temperatura, por ejemplo, no sé, 50, 100 grados, y gráfico los 100 grados. ¿Sí? Les pregunto, a ver si estamos atentos. Si yo acá pongo 100 grados, una constante, 100 grados, la gráfica de esta función, ¿qué sería? ¿Qué representaría la gráfica de esa función? Un volumen. ¿Cómo, perdón? Un volumen. ¿No se entiende? Un volumen. No, no es un volumen. Una superficie. Una superficie. O sea, fíjense, si yo a esta, ¿ven? Le despejo Z, me va a quedar igual, bueno, no le voy a llamar F, le voy a llamar G, supongamos, porque le estoy despejando, función de X, de Y de 100. ¿Sí? Puede tener la constante 100 ahí adentro, y es una función que, de nuevo, es una función campo escalar, es una superficie.
y me va a estar diciendo cómo es la zona donde la temperatura es constante y vale 100. Y esa zona es una superficie en el espacio, en general, ¿no es cierto? En general. Así que bueno, es una forma de representarlo, pero imagínense ustedes, voy a tener que también hacer para 100, voy a tener que hacer para, qué sé yo, para 200, para 300, para tener una idea de cómo se distribuye la temperatura, ¿sí? Bien, esa sería la superficie de nivel. De nuevo, la superficie de nivel están en el dominio de la función, y allí sí el dominio de la función esta es un volumen. Entonces, son el dominio de este tipo de funciones, ¿no? De esto que estoy hablando yo ahora, es un volumen, y dentro de él, de ese volumen, hay distintos tipos de superficie de nivel para distintas constantes. Si estamos hablando de este tipo de funciones, el dominio de la función es una zona en el plano XY, ¿sí? Es un área en el plano XY, y las líneas de nivel son curvas que están dentro de ese dominio. Y sigue siendo. Sí, se está cortando. Voy a hacer un cambio. Bueno, ahí se cambio del proveedor de internet. Bueno, ¿alguna pregunta de líneas de nivel y curvas de nivel? No, profe, por ahora. Bueno. Profe, una pregunta, disculpe. Sí. Yo no entendí bien cómo se grafica, o sea, sé que las líneas de nivel están en el dominio, pero no me queda bien claro cómo es que se hace la gráfica a partir de eso. Bueno. Básicamente es seguir haciendo lo que hicimos acá. O sea, acá en un momento dado, aquí, en un momento dado, yo utilicé un plano paralelo al plano coordenado de XY, y tomé un valor de z igual a 4. O sea, le estoy poniendo un valor de 4 a z, le estoy imponiendo. Le podría imponer un valor de 9, un valor de 16, ¿sí? A partir de allí obtengo una
una curva, la ecuación de una curva acá. Esa curva, bueno, la tengo que graficar en el plano XY, acá, porque ahí la estoy proyectando en el plano XY. En este caso en particular de este ejemplo, en el caso de este ejemplo, es la ecuación de una circunferencia de radio raíz de 4, ¿sí? Así que sería una circunferencia de radio 2. Entonces simplemente, bueno, sabiendo eso yo de la circunferencia, grafico una circunferencia de radio 2. Lo importante es saber, en general, que es algo que hay que graficar en el dominio de la función, no en otro lado. Si te dan, por ejemplo, esta ecuación, acá, ¿sí? Vos le impones a z, por ejemplo, un valor de 4 acá. Si vos querés, le impones a z un valor de 4 acá, ¿sí? Y despejas x o y. Generalmente se despeja y, despejas y te va a quedar 4 menos 8, ¿sí? 4 menos 8 más 2x, ¿sí? Todo dividido menos 4, ¿sí? Bueno, habría que reducir la ecuación. Pero básicamente esta será la ecuación de una recta, ¿sí? Fíjate que es una recta, en el plano XY, ¿sí? O sea, va a ser una recta, qué sé yo, no sé, por acá va a venir, ¿sí? En el plano XY. Ese sería el método práctico, digamos, ¿sí? Básicamente lo que has hecho una intersección con un plano z igual a 4 y has proyectado esa intersección en el plano XY. Por eso es que la estás dibujando acá y no la estás dibujando allá arriba. En realidad está allá arriba. La intersección está allá arriba. Simplemente que vos la proyectas, como dice la definición, en el plano XY. Esas serían las líneas de nivel. ¿Está bien? Sí, quedó claro, profe, gracias. Bueno, ahora vamos a entrar en un tema que yo les comenté, que acuérdense que cuando ustedes vieron el tema de derivadas, ustedes tenían incrementos. Cuando tenían una función de este tipo, y igual a f de xy, ustedes tenían podían generar un incremento en x, positivo o negativo, y eso generaba a través de la función un incremento en y. Pero ustedes podían hacer la relación entre los dos, o sea, la relación entre el incremento en y el incremento en x, ¿sí? Y a esto se llamaba cociente incremental. Entonces, todo esto que hemos hablado era para este tipo de funciones, que básicamente era una curva en el plano XY. O sea, si ustedes la graficaban, perdón, esa línea salió mal, si la graficaban era, en general, este tipo de funciones era una curva en el plano XY. Pero ahora tenemos lo mismo con funciones de dos variables independientes, o sea, campo escalar. ¿Sí? Campo escalar. Entonces hay que redefinir o revisar el tema de los incrementos. Entonces, acá nosotros tenemos una función, una gráfica de la función. Ustedes acá, les voy a explicar esto, acá se supone que esta función tiene su gráfica de la superficie esta.
esta sería su superficie. Una parte, ¿no? Lo que estamos graficando es una parte de su superficie. No sé si la alcanzan a ver acá. Entonces, sobre esta superficie ustedes tienen un punto, que es el punto P, acá está en el dominio, que tiene coordenadas X, Y. ¿Sí? X, Y. Ese punto valuado, cuando ustedes evalúan la función en este punto, les da un valor de Z, que es esto que está acá. Así que ustedes tienen un punto M sobre la superficie. ¿Está claro? Entonces, ese punto M es parte de la superficie, el punto P es parte del dominio. Y tiene coordenadas X, Y. Bueno, hasta allí todo bien. Ahora nosotros podemos generar un incremento en X que le vamos a llamar delta X. Generamos un incremento en X, pero manteniendo constante la Y. O sea, quiere decir que del punto P del dominio nos vamos a ir al punto P1. ¿Sí? En el punto P1, función no va a valer el valor este, sino que va a valer otro valor diferente, otro Z diferente, llegando al punto N en la superficie. Por lo tanto, quiere decir que el valor de Z, que antes era esto que estoy marcando yo acá, ahora es un poco diferente. Ese poco diferente le vamos a llamar delta Z, pero como está provocado por delta X, le vamos a llamar delta XZ. Es un incremento, ¿sí?, generado porque yo incrementé una de las variables de la función, una de las variables independientes, y la otra no. O sea, yo incrementé X nada más, manteniendo la Y constante. A este valor, que es un valor de Z, ¿sí?, es un valor de altura, le vamos a llamar incremento parcial. Este va a ser el incremento parcial de Z provocado por el incremento de X. De la misma forma, puedo yo generar un incremento delta Y, manteniendo constante las X. Y me voy a pasar de P a P sub 2 en el dominio. Al evaluar la función esta en este punto P sub 2, voy a obtener una cierta altura, Z, ¿sí?, llegando al punto este T. La altura de T y la altura de M no son iguales, hay un incremento, que es un incremento, fíjense, también es en Z, es un incremento que le voy a llamar delta y Z. Es otro incremento parcial de la función. Así que estoy teniendo acá, depende en qué variable independiente yo genere el incremento, voy a tener distintos tipos de incrementos parciales, ¿sí? Todo provocado por lo mismo, porque la función tiene dos variables independientes ahora, no una como tenía antes que ustedes estudiaron en el análisis 1. Bueno, luego también puedo yo generar un incremento delta S, o sea, me puedo mover inclinado, hacer un desplazamiento delta S, fíjense que es en el dominio, el delta X este era en el dominio también, este delta Y también era en el dominio, ¿sí? Puedo generar un delta S que tenga una componente de X y una componente de Y. Fíjense que acá, este delta S, tengo una componente de X y una componente de Y al mismo tiempo. O sea, muevo los dos al mismo tiempo. Y paso del punto P al P sub 0. Cuando el punto P sub 0 lo evalúo,
en la función, me da una cierta altura de z, llegando al punto Q. ¿Sí? Y allí tengo, de nuevo, hay un incremento entre la altura en el punto M y la altura en el punto Q, tengo un incremento. Pero ahora es un incremento total, ¿sí? Porque moví las dos variables independientes. Eso se llama incremento total delta Z, ¿sí? Entonces esto simplemente es para explicar que yo voy a tener distintos tipos de incremento en la variable dependiente en función de si yo incremento solo X, incremento solo Y o incremento los dos a la vez. Y a la vez, esos dos a la vez, puedo hacer incrementos, por ejemplo, de este sentido. O sea, si yo voy a incrementar los dos a la vez, puedo hacer un incremento, por ejemplo, acá, así. O puedo hacer un incremento para allá. O sea, no necesariamente tienen que ser los dos iguales, delta I, delta Z. Puedo hacer un incremento para acá. Inclusive puedo hacer un incremento hacia aquí. Puedo hacer un incremento para acá, para acá, para acá. O sea, delta S yo lo puedo desplazar en infinitas direcciones. ¿Sí? Que también eso lo vamos a estudiar más adelante. Bueno, esto era la cuestión de entender esta gráfica. Bueno, después dice acá, siguiendo en el desarrollo, que ese delta S, evidentemente, ese delta S es por Pitágoras igual a la raíz cuadrada de delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Y a la vez, este delta X es X menos X sub 0. Y este delta Y es Y menos Y sub 0, ¿sí? O sea, por eso es esta expresión que está acá. Después dice, si analizamos la curva MN, si analizamos la curva MN, esta M, ¿ven? N, hay una curva allá arriba, formada por intersección de la superficie Z igual a f de x y el plano Y constante. O sea, acá yo tengo un plano Y constante, este que estoy rayando acá, es un plano Y constante. Y ese plano al cortar me da esta curva que está acá. ¿Sí? Vemos que al desplazarnos a lo largo de la misma, Z variará solo en función de X. Es lo que yo le expliqué. X solo varía en este sentido, ¿ven? Acá, de acá a acá. Y genera, si incrementamos la variable independiente de X en delta X, de P, del segmento P1, que es igual al segmento MN1, obtendremos el incremento parcial de Z respecto de X, como yo les comenté. Y de igual manera, considerando X constante y dando ahí un incremento, ¿sí? Delta I, que es igual al segmento P sub 2, o también igual al segmento MT1, obtendremos el incremento parcial de Z respecto de Y. Ahora, si dice ahí, si incrementamos simultáneamente X en delta X y delta Y, obtendremos el incremento total de la función. ¿Sí? Es lo mismo que ya había hablado yo antes, sobre la gráfica. Acá lo que hay que ver es esto, ¿cuánto vale el incremento parcial de Z con respecto a X? ¿Y cuánto vale el incremento parcial de Z con respecto a Y? ¿Sí? Y bueno, es fácil, era la altura en el punto final menos la altura en el punto inicial. O sea, yo tengo un Z de altura en cada uno de los puntos. O sea, a ver, me vuelvo a la gráfica. Voy a borrar un poquito acá. Yo tengo que este valor, esta altura que está acá, vale Z, la función esta, valuado en X
más delta X. Y la Y está evaluada en Y. Ahí van a obtener ustedes este valor. Y este otro valor que está acá, este valor que está acá, va a ser Z valuado en XY. O sea, va a ser valuado en X y en Y, que son las coordenadas que corresponden, ¿sí? Entonces, por eso es que hace la resta de las dos alturas. Para sacar delta XZ, hace la resta de estas dos alturas a las que yo le puse llave, ¿sí? Entonces me va a quedar lo que dice allí, que delta XZ es igual a la función valuada en X más delta X y menos la función valuada en XY. De la misma forma, delta Y Z es la función valuada en X más Y delta Y menos la función valuada en X. Y el incremento total de la función directamente es evaluada en X más delta X, Y más delta Y, menos el valor de la función en X. ¿Sí? Si me voy a la gráfica, borro un poquito acá lo que tengo, es esta altura menos esta altura de acá. ¿Sí? Y ese va a ser el incremento total. O sea, es simplemente dejar planteado el tema de que cuando hay un tipo de estas funciones, yo tengo distintos tipos de incremento en la variable dependiente en función de qué incrementos yo genere en las variables independientes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, por el momento no. Bueno, este tema luego lo vamos a retomar de nuevo. Entonces ustedes tenganlo presente a este tema, porque cuando volvamos y veamos el tema de derivadas, ¿sí? Lo vamos a tener que volver a rescatar este tema. Recuerden un tema, que yo este delta S, desde el punto P que estoy tomando, puedo desplazarme en distintas direcciones dentro del dominio, generando distintos tipos de delta X, delta Y, ¿sí? Uno de esos es solamente delta X y delta Y es igual a 0. O solamente delta Y y delta X es igual a 0. Pero en realidad son parte de infinitas direcciones que yo me puedo generar incrementos. ¿Sí? Antes ustedes cuando tenían los otros tipos de funciones, ¿sí? Las funciones Y igual a X, Y igual a f de X, ustedes solamente podían generar incrementos dado un punto, solamente podían generar un incremento para acá y para acá, nada más. ¿Sí? Nada más. En cambio acá son, en este tipo de funciones, las direcciones en las cuales me puedo desplazar dentro del dominio son infinitas. Vuelvo a repetir, en este tipo de funciones ustedes podían generar simplemente un incremento en X, positivo o negativo, eran dos opciones. No. Acá hay infinitas, porque tiene dos variables independientes, infinitas direcciones. Dentro de esas infinitas hay dos en particular que son paralelas a los ejes coordenados. Esta, que es solamente delta X, y esta, que solamente es delta Y.
Bueno, hagamos un recreo, ¿sí? Para entrar en este tema, que lo vamos a ver rápidamente. Lo voy a dejar, digamos, lo vamos a ver, sí, pero rápidamente, que es el tema de límites en general de este tipo de funciones, ¿sí? Bueno, hagamos un recreo hasta las 9, ¿sí? A las 9 largamos de nuevo. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, entonces, ¿podemos continuar? Sí, profe. Bueno. Sí, Sí, profe. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es revisar el tema de algo que ustedes ya conocen, que es límites para este tipo de funciones. Y como tiene dos variables independientes, por eso es que se le llama límite doble, porque tiene dos variables independientes. Bueno, entonces leo un poco acá. Dada la función z igual a f de x y definida en un dominio D, podemos definir límite de esta función cuando en un punto P de coordenadas x, y, fíjense, se aproxima al punto P sub 0 de coordenadas x sub 0 y sub 0 de la siguiente manera. Esta sería la definición. El límite de la función f de x y, es igual a L, o sea, vamos a tener un límite que vale L, si para cualquier número épsilon mayor de 0, existe un número delta mayor de 0, ¿sí? Tal que el valor absoluto que toma la función menos el valor del límite sea menor que ese valor épsilon. Para todo delta S, acuérdense, era un desplazamiento en el dominio, de valores entre 0 y delta. ¿Sí? Delta, la única condición que tenía que cumplir es que sea mayor a 0. Y épsilon también mayor a 0. Analicemos un poquito este porque por allí uno se confunde. Épsilon es un valor en, digamos, es un valor que está en la imagen, ¿sí? Épsilon es un valor que está en la imagen. Fíjense que ustedes, esto es z menos el valor del límite. O sea, es un valor, cuando se dice que épsilon tiene que ser mayor a ese valor, épsilon es un valor, es un incremento, un pequeño valor, pero de la imagen. En cambio, delta no. Delta es un valor es un desplazamiento, una característica del dominio de la función. Y dice entonces, es decir, que el límite de la función f de x, y, cuando x tienda a x sub 0 y tienda a y sub 0, va a ser igual a L, y eso implica doblemente, entonces, lo que habíamos dicho acá arriba, que el valor absoluto de la función menos el límite tiene que ser menor que épsilon para todo delta S que esté entre 0 y delta. Entonces, lo que tenemos acá, eso sería la definición. Entonces, básicamente lo que dice que va a existir el límite siempre y cuando yo me pueda acercar, siempre sin que haya ninguna interrupción
en el camino, ¿sí? Entonces siempre yo voy a generar un delta, siempre voy a llegar, no un delta, perdón, voy a generar un delta S, ¿sí? Y siempre voy a encontrar un valor de épsilon positivo, ¿sí? Siempre me voy a estar acercando, sin interrupción. Lo importante acá es que ahora, antes ustedes, cuando calculaban límite, cuando tenían una función y igual a f de x, cuando ustedes calculaban límite en un punto, ustedes se acercaban por izquierda o por derecha. Ustedes calculaban dos límites y si esos límites eran iguales, el límite existía. No sé si se acuerdan de eso. Bueno, el tema es que acá no es así. Uno está en el punto P y uno se puede acercar a P sub 0, ¿sí? P sub 0 sería un punto de acumulación, y uno se puede acercar con esta trayectoria, se puede acercar con esta directamente, se puede acercar con esta trayectoria, con esta, una parabólica, o sea, hay infinitos caminos. Acá no habla de ningún camino, ¿sí? Acá dice para cualquier número. En ese cualquier número son los cualquiera caminos que puede tener, que son infinitos. Fíjense, por este sentido pueden llegar a ver por este, pueden llegar a hacer un camino así, pueden hacer un camino así. Entonces, hay infinitos caminos. Todos esos tienen que dar el mismo valor del límite. O sea, de los infinitos posibilidades, ¿sí? Todas tienen que dar el mismo valor de L. Y entonces el límite va a existir. ¿Está claro? Eso es muy importante entenderlo. Eso sería el límite doble o simultáneo y esa sería la definición. Ahora, acá justamente explica eso. Esta definición implica que por más pequeño que sea épsilon, que es la diferencia entre el valor de la función en el punto y el límite, siempre existe un entorno reducido E', acuérdense lo que era entorno reducido, dentro del cual están los puntos P de X. O sea, yo me puedo acercar constantemente y siempre voy a tener un valor de la variable dependiente. Siempre voy a generar un incremento en las variables independientes y siempre voy a encontrar un valor de Z, básicamente. O sea, nunca me doy con un agujero. Eso es lo importante. Pero recuerden que en un camino, por un camino donde yo me aproximo, puedo no tener problemas, pero en otro camino, entre esos dos puntos, puedo tener algún problema. O sea, puedo tener algún agujero en la función. Fíjense acá que dice, se ha considerado un entorno reducido, o sea, un entorno donde no está P sub 0, pues no interesa lo que sucede en el punto, donde la función puede no estar definida o tener un valor distinto de él. Esa es la definición de límite, ¿se acuerdan? P sub 0 debe ser un punto de acumulación, porque alrededor de él debe haber otros puntos P que pertenezcan al dominio de la función. El radio delta, acuérdense que el radio delta estaba en el dominio de la función, era una característica del dominio, depende de épsilon, ¿sí? Épsilon es una característica en la imagen, pues cuanto menores sean los valores de épsilon, ¿sí? Los puntos P de XY se encontrarán más cerca
de los puntos del punto P sub 0. Y también resultará menor delta. ¿Sí? Bien. Ahora viene otra cuestión. El concepto entonces de límite doble para una función de dos variables independientes es el mismo que el de límite simple de una función de una sola variable independiente. Existe, sin embargo, una diferencia sustancial entre uno y otro caso. Es lo que yo les comenté. En el segundo caso, o sea, cuando teníamos una función de una sola variable independiente, únicamente existen dos trayectorias posibles para tender x a x sub 0, por izquierda y por derecha. En consecuencia, basta calcular límite izquierdo y derecho, y si en estas condiciones los límites son iguales, decimos que la función tiene límite. Pero en el caso de una función que tiene z igual a f de xy, dos variables independientes, el punto P de xy es un punto en el plano xy y existen infinitas formas en que P se puede aproximar a P sub 0. ¿Ven? Acá está. Entonces, yo tendría teóricamente que calcular límite por cada una de estas trayectorias, y si coinciden todos, recién entonces puedo decir que el límite existe. ¿Está bien? Eso es imposible. O sea, eso no se va a dar. No puedo calcular infinitos límites. Entonces dice acá, una forma de asegurar la existencia del límite es calcularlo aplicando la definición. Pero veamos un ejemplo para demostrar que esta no es tarea sencilla. ¿Cuál es el problema? Al aplicar la definición, hay que aplicar la definición a cada caso que tengamos. Entonces no existe una receta única para calcular, asegurar la existencia del límite. O sea, hay que utilizar distintas herramientas para distintas situaciones. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Ven, acá está el ejemplo 1, y evidentemente quiere calcular el límite para xy que tienda a 0, 0 de esto. Evidentemente, cuando x valga 0 e y vale 0, va a ser un denominador acá 0. Entonces, justamente ahí pasa algo. O sea, no porque estamos buscando justamente el límite donde hay algún problema. Entonces, básicamente, quiere calcular el límite en ese punto, en el punto 0, 0, pero a la vez ya presupone que vale 0. Ya está presuponiendo que vale 0. Lo que va a hacer, lo va a verificar, aplicando la definición. O sea, no es que está calculando el límite, está verificando que el límite valga 0. Si no le llega a dar, yo tengo que proponer otro valor diferente acá. Por eso que es engorroso. Y a la vez, el método que va a aplicar se va a ajustar a cada caso. Entonces no existe un método general para poder calcular el límite y para poder verificarlo. Yo acá estoy ya proponiendo que vale 0. Bueno, aplicando la definición, ¿sí? Haciendo todos estos supuestos, ¿sí? Llega a la conclusión que efectivamente va a valer 0 el límite, ¿sí? ¿Por qué? Porque verifica que el valor absoluto, ¿ven? Verifica que el valor absoluto de la función menos el límite es menor que 2 delta, y a la vez 2 delta es igual a épsilon, o sea, verifica que es menor a épsilon, ¿sí? Es todo un análisis de lógica acá que hay que hacer, pero que se aplica a cada caso particular, ¿sí? A cada caso particular se va aplicando estas condiciones, ¿ven? O sea, acá es donde uno empieza a hacer ese análisis de
análisis particular para cada tipo de caso que uno tenga. Aparte de uno ya proponer cuánto vale el límite. Y en realidad lo que está haciendo es verificar. Si esto no verifica, hay que proponer otro valor del límite. Entonces, por eso que es engorroso. En realidad no estoy calculando el límite. Estoy proponiendo un valor y verificando con la definición del límite. Bueno, acá concluye. Por lo tanto, debido a la definición del límite doble, queda demostrado. Como vemos, no es práctico calcular el límite aplicando la definición. Veamos otro camino para determinar si la función tiene límite doble o simultáneo. Bien. Entonces, una es un método, por eso le aclaro esto, un método para encontrar límites dobles es proponer un valor de límite y aplicar la definición. Ese sería un método. El otro método es lo que vamos a ver acá. Si deseamos calcular el límite de una función, primero reemplazamos los valores de x, y por las coordenadas del punto x sub 0 y sub 0 y analizamos lo obtenido. O sea, en este caso, si ustedes se fijan, la función no va a tener ningún problema, por eso es que le hacen el análisis, tienen que hacer acá el análisis de dominio. Ustedes acá no tienen ninguna restricción. No tienen ningún tipo de restricción. Entonces ustedes evalúan en 3,1 y le da 2. O sea, acá no tienen duda que siempre va a valer 2 el límite, cualquiera sea el camino, va a valer 2 porque en realidad en ese punto 3,1 la función no tiene ningún tipo de restricción. O sea, fíjense, es una resta, es una potencia y es un producto. O sea, acá no va a pasar nunca nada. Ni en todo el dominio van a tener problemas. Entonces dice, por cualquier camino que nos aproximemos al punto 3,1, los valores de la función siempre tenderán a 2. Este límite se denomina límite doble simultáneo porque ambas variables x y y tienden simultáneamente a 3 y 1 respectivamente. En este caso decimos que la función tiene un límite doble simultáneo y L, el límite, es igual a 2. Veamos otro ejemplo. Tenemos este ejemplo de acá, que tenemos el límite para xy que tiende a 0, 0, de seno de 3xy dividido x. Cuando nosotros reemplacemos acá 0, 0, aplicando el método anterior, nos va a dar 0 sobre 0. Entonces hay que levantar la indeterminación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se levanta? Y bueno, tratamos de expresar esta forma de otra forma, y la expresamos de esta forma. Fíjense que se mantiene la igualdad. ¿Sí? O sea, multiplicamos y dividimos por 3y. Al multiplicar y dividir por 3y, puedo a la vez subdividirla. Acuérdense, el límite, yo, por aplicando propiedades del límite, podía decir que el límite que todo este límite es igual al límite de 3y, nada más, de 3y, y multiplicado por el límite de todo esto, aplicando propiedades del límite. Ahora, el límite de esto es un límite notorio, que es igual a 1. Ya lo vemos, ustedes lo habían visto en análisis matemático. Les pido, por favor, que vayan y revisen los apuntes de ustedes. Esto es igual a 1, es un límite notable, ¿sí? Entonces, el límite de cuando y tiende a 0, va a ser 0. Entonces me queda 0 por 1, ¿sí? O sea, básicamente lo que estoy haciendo es salvando indeterminación. Entonces, me va a quedar igual a 0. Y entonces, ya ahí tengo la conclusión que el límite doble simultáneo existe y vale L igual a 0. Fíjense que yo lo que generé en el ejemplo 3 es lo mismo que hice en el ejemplo 2. Hice tender los dos valores al mismo tiempo, por eso se llaman simultáneos,
a los valores del límite. En el primero no tuve problema, en el segundo hay una indeterminación y la salvo con este arreglo que hice. La salvo con este arreglo, o sea, vuelvo a repetir, esto es lo mismo que multiplicar y dividir a esta expresión por 3i. Fíjense, la multiplico por 3i y la divido por 3i. Entonces se mantiene la igualdad. Pero ahora yo puedo quedarme con esto por un lado y con esto por otro lado. Y aplicando propiedad del límite me queda que es el límite de 3i por el límite de seno de 3x sobre de 3xi dividido 3xi. Esto, de vuelta les explico, es un límite notable. Esto se desarrolló en Análisis Matemático 1 y es igual a 1. ¿Sí? Y este otro que tengo acá, directamente aplico límite doble o simultáneo acá, hago x, no lo tengo, y lo reemplazo por 0, y por lo tanto me va a dar 0. El límite de esto, así que me da 0 por 1 igual a 0. En estos casos yo puedo hacer límite doble o simultáneo. Veamos otro caso. En este caso, yo tengo que, en este ejemplo, yo tengo que, no puedo hacer mucho, me da 0 sobre 0, y obtenemos una determinación que no puede ser salvada. ¿Sí? En este caso hay una determinación que no puede ser salvada. En estos casos debemos calcular límite por alguno de los infinitos caminos por los que nos podemos aproximar al punto. O sea, tenemos que empezar a calcular límite por alguno de los infinitos caminos, que por ser infinitos no podemos recorrerlos a todos. En consecuencia, resulta prácticamente imposible confirmar la existencia del límite como resultado de la igualdad de los mismos calculados por infinitas trayectorias posibles. Entonces, hay situaciones donde el límite no se puede calcular como límite doble o simultáneo. Y entonces hay que comenzar a hacer, la única que hay que comenzar a hacer los infinitos caminos, ¿sí? Entonces, básicamente nunca vamos a poder verificar que realmente existe el límite, simplemente vamos a poder negarlo. O sea, si yo hago estos caminos y este camino me da, el límite me da L, este camino el límite me da L, en este camino el límite me da L, en este camino me da L, en este camino me da L, digo, che, hasta ahora vengo bien, el límite vale L. Y hago un camino más y el límite no me da L, me da distinto de L, ¿sí? Yo allí lo que puedo asegurar es que el límite no existe. O sea, justo al revés de lo que estoy buscando. Eso es básicamente lo que me está diciendo este párrafo. Pero justamente ahí dice, pero sí puede resultar sencillo afirmar cuando no existe el límite, ya que si los límites calculados, ya el límite no existe. Entonces ahora lo que viene son otros métodos, pero en realidad son métodos para verificar que el límite no existe, ¿sí? Porque básicamente es hacer alguna de estas trayectorias para rápidamente verificar que el límite no existe. A veces se utilizan métodos, ¿sí?, que comparan los límites dobles con los límites simples. Veamos al respecto los límites sucesivos, esos van a ser los dos métodos, y los límites radiales. Bien. Entonces, les vuelvo a insistir, estos dos métodos que vamos a ver, en realidad sirven para decir que el límite no existe. Porque basta que estos caminos, el límite que he calculado, no coincidan entre sí, y ya podemos decir que el límite no existe.
Uno de los primeros se llama límites sucesivos. ¿En qué consiste? Si yo quiero calcular el límite en P sub 0 y estoy en P, puedo primero trasladarme hasta P1, calculo el límite hasta P1 y luego calculo el límite hasta P sub 0. Esa sería una trayectoria y ahí voy a obtener un valor de límite, un cierto número. La otra posibilidad es que yo calcule el límite de P a P sub 2 y luego a ese valor le calcule el límite de P sub 2 a P sub 0. Ahí voy a obtener otro valor de límite. Si el límite de esta trayectoria no coincide con el límite de esta trayectoria, ya puedo decir que en el punto P sub 0 no existe el límite. No hace falta que siga haciendo más trayectoria. Ya basta que dos de ellas no me den y entonces puedo decir tranquilo que el límite no existe. Entonces, acá está la parte matemática. Fíjense, primero tomo la función y calculo el límite como ustedes hacían en análisis matemático 1, de una sola variable, por ejemplo, de x que tiende a x sub 0, manteniendo constante la y. Y luego, al resultado de lo que está entre corchetes, le calculo el otro límite, que es cuando y tiende a y sub 0. De acá, yo voy a obtener un valor, llamémosle, por decir, L1, ¿sí? Inmediatamente hago lo opuesto. Calculo el límite para y que tiende a y sub 0, manteniendo constante la x. Resuelvo esto, que está entre corchetes, el límite, como hacían ustedes el límite en análisis matemático 1, y al resultado de lo que está entre corchetes le calculo el siguiente límite, que es para x que tiende a x sub 0. De allí me va a dar un límite L2. Si estos dos no coinciden, no son iguales, puedo concluir que el límite, en el punto, esa función no tiene límite. ¿Está claro? Ahora, si en lugar de eso me dice que L1 y L2 son iguales, ¿sí? No puedo decir nada, porque faltan otras infinitas trayectorias para asegurarme que existe el límite. Veamos un ejemplo. Esta función es una función campo escalar y que pide calcular límites sucesivos. Pero no lo pide en cualquier lado, lo pide en el punto 0, 0. Ah, pícaro. Por eso es que me da 0 acá. Me va a 0 acá y me va a dar 0 ahí. Si ustedes antes hacen un análisis de dominio, ustedes van a detectar eso, que en 0, 0 hay alguna restricción. ¿Me explico? O sea, ustedes anteriormente ya hicieron un análisis de dominio e imagen y detectaron que en 0, 0 hay algún problema. Entonces, bueno, quieren analizar el tema del límite en ese punto. Entonces, fíjense, primero calculan límite haciendo que x tienda a 0. Cuando x tenga 0, esto se va a anular, esto se va a anular, y me va a quedar el cociente de estos dos. Me va a quedar igual a menos 1. Luego, al resultado de ese menos 1, le calculo el límite para y que tiende a 0. Y el límite de una constante es la constante misma, así que me va a dar menos 1.
A continuación, hacen la otra trayectoria. Calculen el límite primero para i que tienda a 0. Calculan este límite. Así que esto se va a anular, esto se va a anular, y me va a quedar esta expresión nada más. ¿Sí? Después de aplicar el límite. Antes de aplicar el otro límite, simplifican acá. Esto se simplifica con esto y me queda 2/3. Y allí aplican el siguiente límite. El límite para x que tiende a 0 de 2/3 es 2/3, es la constante mínima. Fíjense que acá, llamémosle este L1 y a este L2, no son iguales. Y son dos trayectorias. Ya no hace falta hacer más nada. Ya podemos decir que el límite en el punto no existe. No es que vale 1, no es que vale menos 1, ni 2/3, ni vale 0. No existe directamente el límite. ¿Sí? Entonces acá dice, ¿ven? Los límites sucesivos son distintos. Ello prueba que la función no tiene límite directamente. En el punto P sub 0, 0, 0. Veamos otro ejemplo. Tenemos esta función, de nuevo pasa lo mismo, lo queremos analizar en un punto donde hay una restricción, ¿sí? Y en este caso hacemos todo lo mismo, ¿ven? Primero hacen el límite para x que tiende a 0, después el límite para y que tiende a 0, y acá hacen al revés. Primero hacen y que tiende a 0 y después x que tiende a 0. En este caso, cuando tiende a 0, esto se va a hacer 0 acá, esto se va a hacer 0 acá, y en definitiva toda esta expresión me va a dar 0. Y el límite para i que tiende a 0 va a ser 0. Si hacen al revés, esto también de vuelta se anula y se anula esto. Me queda 0 sobre 3x cuadrado, me da 0, le calculo el límite este, vuelve a dar 0. Ah, son iguales. Bien, son iguales, entonces todavía no puedo decir que no tiene límite. Todavía no puedo decir que tiene límite. Y acá dice, los límites sucesivos son iguales, pero no garantiza que la función tenga límite. Pues probemos una trayectoria que no sea paralela al eje cuadrado, por ejemplo, una trayectoria igual a 2x. Fíjense que ustedes, acá este tema es interesante. Recuerden que el dominio de esta función está en el plano xy. ¿Sí? O sea, más allá de lo que sea la función, ustedes quieren aproximarse a este punto. ¿Sí? Acá tienen el eje X, el Y y el Z. ¿Sí? Ustedes quieren aproximarse a este punto. Fíjense que ustedes hicieron ahora trayectorias rectangulares. Ahora vamos a hacer una trayectoria de las infinitas. Ustedes se van a venir con una recta que pasa por 2x. O sea, va a ser una recta así. Se van a aproximar por esta recta. Básicamente eso es lo que están haciendo. Se aproximan por una recta. Que es una función igual a 2x. Entonces, ¿cómo se hace eso? Parece raro, pero bueno, es bastante sencillo. Básicamente, ponen ustedes el límite doble, esto sería el límite doble, de xy que tiende a 0, 0, de 2xy, dividido 3x cuadrado menos y, o sea, la misma expresión. ¿Y qué hacen? Todas las x la reemplazan por todas las y la reemplazan por esa ecuación. O sea, la obligan a que siga esa trayectoria. Es lo que están haciendo ustedes. Y la reemplazan por 2x. Donde encuentren la y, la reemplazan por 2x. Entonces le va a quedar acá 4x al cuadrado, ¿sí? 4x al cuadrado, y acá le va a quedar menos x al cuadrado. Antes de calcular el límite, primero, de acá era el límite doble, y acá le queda un límite simple, porque las y desaparecieron las y. Es
Entonces, ya no tiene sentido hablar del límite de I que tiende a 0. Porque al hacer ese reemplazo por la ecuación de la trayectoria, desaparecieron las límites. Entonces le queda un límite simple ahí. Pero antes de calcular este límite simple, termino de simplificar. Se simplifica esto con esto y me queda menos 4. Todo esto me queda menos 4. Y el límite de menos 4 es menos 4. Chan. O sea, acá tenían ustedes un L1 que coincidía con el L2 y acá le sale un L3 que es diferente. Entonces ya, ahí pueden decir que la función no tiene límite en 0, 0. ¿Está claro? O sea, son métodos más que nada para decir que no existe el límite. Este era un método, el método de límites sucesivos, se llama. Y ahora vamos a ver otro método, que es el método de límites radiales. El método de los límites radiales es muy parecido a esto que ustedes hacen acá. Esto que hicimos anteriormente, por eso lo expliqué. Esto que tomo una trayectoria y la reemplazo en la ecuación a lo I. Hago lo mismo, pero con rectas, pero con infinitas rectas. Entonces, límites radiales consiste en tomar límites siguiendo trayectorias de haz de rectas que pasan por el punto P sub 0. O sea, en el punto P sub 0 es donde yo quiero calcular el límite. Entonces, invento una ecuación genérica, que es la ecuación de todas las rectas, por eso se llama haz de recta, que pasan por el punto P sub 0. Entonces, ¿qué pasa? Tienen las coordenadas de X sub 0 y Y sub 0, que es donde quiero calcular el límite, ¿ven? Pero la pendiente queda en forma genérica. La pendiente de ese haz de recta queda en forma genérica, o sea, es un valor m. Entonces, cuando yo reemplace, como hice el método anterior, despeje de acá y, ¿sí? Despejo de acá y reemplazo, si el límite me queda en función de m, ¿sí? Significa que tendrá un límite distinto para cada trayectoria. Y por lo tanto, la función, en ese caso, no va a tener límite. Es un método. Es como un, digamos, un tiro por elevación. ¿Sí? A ver si le pego. Entonces vamos a resolver un ejemplo. Supongamos que quiero calcular el límite de esta función para xy que tiende a 0. Por lo tanto, x sub 0 e y sub 0 va a ser 0, 0. Aplicando esto que tengo acá, esta ecuación, y sub 0 va a ser igual a 0, porque ahí es donde tengo, y x sub 0 va a ser igual a 0, ahí es donde yo quiero calcular. Entonces, despejando me va a quedar directamente la trayectoria de hacer y igual a m por x. ¿Sí? Pero porque justamente x igual a 0, igual a 0. Si yo acá sería 4, 4, 4, 5, por ejemplo, la posición, evidentemente acá tendría que poner acá un 4, perdón, acá tendría que poner un 4 y acá un 5 y despejaría. Acá y despejaría. Pero no, es en el 0, 0. Entonces la ecuación de la trayectoria esa de las de rectas me queda igual a esto. Entonces esa directamente yo voy y la reemplazo en y. Aquí y aquí. Entonces, antes de calcular el límite, me queda 2x por mx, y acá me queda dividido 3y al cuadrado menos mx todo al cuadrado. Fíjense que el límite que antes era doble, ahora desaparece el límite doble, me queda solo un límite simple, porque reemplacé toda la y desaparece.
no calculo el límite todavía, sigo procesando esto, eso es lo que les quiero comentar. Y a la vez, si ustedes se fijan acá me queda x cuadrado, sacando factor común con x cuadrado este que está acá, se va, y me va a quedar 2m sobre 3 menos m cuadrado. Y el límite de eso sigue siendo eso mismo. Entonces, fíjense que el límite, dependiendo la pendiente, me va a dar distintos valores del límite. Y distintos valores del límite quiere decir que el límite no existe. O sea, si acá esta expresión final me queda en función de m, quiere decir que es una forma de detectar que el límite no existe. Bien. El resultado es función de m, tendrá un valor distinto para cada trayectoria, por lo tanto la función no tiene límite en 0, 0. ¿Sí? Por ejemplo, si la pendiente vale 1, el límite va a ser 1, y si la función vale m2 vale 2, el límite va a ser menos 4. O sea, no se puede hacer nada. Bueno, ese sería el límite radial. Acá hay un ejemplo, otro ejemplo. Fíjense, pide calcular el límite para 0, 0. Entonces, acá ustedes aplicamos todos los métodos juntos al mismo tiempo. Acá hace límites sucesivos. O sea, acá primero hace tender x, después hace tender y le da otro, primero hace tender y, después hace tender x y le da 0. Hasta ahora venimos bien. Hace límites radiales. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hacen límites radiales después. Entonces, ¿qué es? X sub 0 y Y sub 0 vale 0. Recuerden que hay que hacer ese cambio primero. Por lo tanto, sobre esta ecuación, ¿no? Sobre este método, reemplazan X sub 0 y Y sub 0 por el punto donde quieren calcular el límite. Esta expresión la reemplazan aquí y aquí, calculan. Fíjense que les queda al final esto, 2mx dividido x cuadrado más 3m cuadrado, le aplican límite, entonces le aplican límite y se hace 0. O sea, acá se hace 0, acá se hace 0, pero esto no se hace 0, así que se hace 0, me queda 0 sobre 3m cuadrado, o sea, 0. Perfecto. O sea, lo hice por límites sucesivos, me da 0, 0, y por haz de rectas, 0. Hasta ahora venimos bien. Hasta ahora no podemos decir que no existe el límite. Pero vamos a hacer una trayectoria más, y vamos a hacer una trayectoria de parábola. Y igual a x al cuadrado, o sea, nos acercamos a 0, 0 mediante una parábola. Vamos a ver acá. Acá tendríamos los ejes, este sería la parte del dominio, ¿no? De la función. Y nos acercamos por una parábola. Así. Nos acercamos a 0, 0 mediante una parábola. Entonces, ¿qué hacemos básicamente? Bueno, reemplazamos en y y en y por la parábola. El límite doble termina siendo un límite simple. Me queda esta expresión que está acá. La simplifico lo más que pueda. Me queda esta expresión. Y allí sí puedo calcular el límite simple. Como hacían ustedes en análisis matemático 1, les queda un medio. ¿Sí? Ya no da 0, 0, 0. Da un medio. Por lo tanto, ya está. Ya allí puedo decir que obtenemos
un valor distinto del límite, por lo tanto la función no tiene límite cuando x tiende a x0. Como podemos comprobar, estos métodos son útiles para demostrar cuando la función no tiene límite, pero no para determinar si tiene efectivamente límite, ¿sí? Bien. Leo acá, tal como ocurre con los límites de funciones de una sola variable, en el caso de funciones de varias variables, el cálculo se puede simplificar utilizando las propiedades del límite y también por la aplicación del concepto de continuidad. Las propiedades del límite demostradas para las funciones de una sola variable independiente son válidas también para funciones de dos o más variables independientes. O sea, eso, las propiedades que ustedes vieron en análisis matemático 1 sirven para acá lo mismo. O sea, por ejemplo, el límite de la suma de funciones es igual a la suma de los límites, el límite de la diferencia de funciones es igual a la diferencia del límite, etc. El cálculo del límite doble en forma directa se puede llegar a realizar basándose en las propiedades y además en el hecho que la gran mayoría de las funciones que se estudian normalmente son continuas. Fíjense, este texto está espectacular. Yo no sé por qué hay muchos profesores que le dan vuelta a este tema eternamente, como si ustedes estuvieran estudiando en la licenciatura de matemáticas. Ustedes están estudiando ingeniería, ¿sí? Entonces, como dice acá, la gran mayoría de las funciones que estudian normalmente son continuas, ¿sí? O lo estudian en la zona que son continuas, porque si no, no sirve. O sea, evidentemente que ustedes están analizando fenómenos físicos. Entonces, ¿por qué darle tanta vuelta a este tema? Bien, eso es una opinión particular mía. En los casos que los límites resulten determinados, se debe recurrir a simplificaciones u otros artificios matemáticos. Todo lo demostrado para funciones de dos variables independientes puede ser ampliado a funciones de 3 o más variables independientes. Bueno, con esto terminamos con el tema del límite, y ahora hay un tema más acá, que lo voy a explicar rápidamente para poder terminar y no ocupar el lugar a la profesora Adolfo, que es continuidad. Ustedes ya estudiaron continuidad. Una función definida en un dominio D, ¿sí? Es continua, ¿sí? En un punto P sub 0, de coordenadas x y sub 0, x sub 0 y sub 0, si verifica tres condiciones. Primero, que el límite existe. Era todo lo que habíamos estudiado antes. El límite tiene que existir. Entonces, en este caso, el límite para que exista el límite, tiene que ser igual para las infinitas trayectorias. Después, la función tiene que estar definida en P sub 0. O sea, P sub 0 tiene que ser parte del dominio de la función, ¿sí? Y además, la tercera condición, que el límite, el valor numérico que me dio acá el límite, tiene que ser igual al valor que me dio acá z. Que z, como era P, era parte del dominio, z me dio un valor real. Entonces, esta condición está diciendo que L tiene que ser igual a z. Z, acuérdense, era una altura, en este caso, y L también es una altura. Pero tienen que ser iguales los dos, ¿sí? En esas condiciones se dice que la función es continua en ese punto. Entonces, básicamente toda la expresión está puesta acá, pero pasa que acá está escondida. Acá dice, cuando uno lee eso, dice, esta es la tercera condición. El límite tiene que ser igual al valor de z. Pero a la vez está diciendo varias cosas. Cuando dice eso, dice que acá está diciendo que el límite existe. Y acá está diciendo que z es real. ¿Sí? O sea, está todo metido ahí adentro. Es como que hay que descifrarlo. Hay tres condiciones metidas ahí adentro. La más clara es la tercera, que el límite tiene que ser igual al valor de z, el valor de la función en el punto. Pero a la vez está diciendo que z tiene que ser real y que el límite tiene que existir. Bueno,
Acá hay unos ejemplos. Es un ejemplo muy tonto. Le calcula el límite doble, le da 7, porque acá no hay ningún tipo de restricción. A la vez, valúa en el punto y también le da 7 y verifica que los dos son iguales, ¿no? Así que la función es continua en el punto 2, 3. Imagínense, esta función no tiene ningún tipo de restricción. En todo el dominio, esta función no va a tener nunca una restricción, y menos en el punto 2, 3. Ese es el análisis de dominio que tienen que hacer antes. Bueno, después habla acá que si la función es continua en todo el dominio, ¿sí? Porque puede ser continua en varios puntos, pero puede ser continua en todo el dominio, como yo le estoy explicando. Entonces acá dice, ¿ven? El significado práctico de continuidad es que si el punto P se desplaza a una distancia suficientemente pequeña, el valor de la función variará también a una magnitud pequeña. O sea, si yo me desplazo en el plano XY una cantidad pequeña, la altura también se mueve una cantidad pequeña en la altura. O sea, se va produciendo progresivamente el movimiento. En una función continua, su gráfica es una superficie sin agujeros ni grietas. Si la igualdad no se cumple en algún punto, o sea, entre el límite y el valor de la función no se cumple en algún punto, se llama punto de discontinuidad de la función. O sea, ahí la función tiene una discontinuidad, cuando z no coincide con L. De igual forma se define continuidad de funciones de más de dos variables independientes. Ahora, si el límite no existe, la discontinuidad, evidentemente, si el límite no existe, evidentemente no existe esa igualdad, y por lo tanto se llama discontinuidad esencial, si no existe el límite. Ahora, si el límite doble existe, pero la función no es continua, ¿sí? O sea, por ejemplo, porque z no es real, ¿sí? La discontinuidad es evitable. ¿Qué se hace? Se le asigna al valor de z que no era real, se le asigna el valor del límite que sí existe. Bueno, acá lo explica. Discontinuidad evitable. Se presenta cuando existe el límite doble en un punto, pero la función no es continua. Desde el punto de vista gráfico, la función representa un agujero en el punto de discontinuidad evitable. Para esta discontinuidad se puede evitar y transformar en continua a la función redefiniéndola y dándole a la función el valor del límite en el punto. O sea, se le asigna el valor del límite que sí tenemos, que ya hemos verificado que existe, y se le asigna el valor. Acá hay un ejemplo. O sea, en esta función, en 0, 0, habíamos verificado que sí existe el límite. Eso lo vimos en un ejemplo anterior, ejemplo número 3. Pero la función no está definida en 0, 0. Fíjense, si ustedes reemplazan acá 0, 0, le da 0 sobre 0. Por lo tanto, el valor de z no toma un valor real z. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, directamente la redefinimos. Es una discontinuidad evitable porque tenemos un valor de límite y por lo tanto reasignamos, o sea, escribimos así, z va a ser igual a seno de 3xy sobre x para todo x diferente, todo xy diferente de 0, 0. Y para cuando xy valga 0, 0, z va a valer 0, que es el valor que nos dio en el límite. ¿Sí? Bueno, con esto se terminó la unidad 1. Yo les agradezco mucho el silencio o haberme escuchado, porque la verdad que no hubiera podido terminar de dar la unidad 1. Acá lo importante es entender en el tema del límite que
en este tipo de funciones no se puede asegurar totalmente el límite. O sea, por un lado, si la función no tiene ninguna restricción en ese punto, se puede calcular el límite normalmente reemplazando por los valores y hay el límite doble. Pero si hay algún problema allí en el cálculo del límite doble, a generar límites simultáneos o hacer el método de haz de rectas solamente es para verificar que no existe el límite. Y para verificar que realmente existe el límite hay que proponer un valor de límite y aplicar la definición para cada caso en particular. Bueno, nada más. No sé si tienen alguna consulta, la podemos ver mañana, ¿sí? Si tienen alguna consulta de estos últimos temas, lo vemos mañana al iniciar la clase. La clase que viene, o sea, mañana vamos a empezar con la unidad 2, ¿sí? Bueno, nada más. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe, gracias por la clase, nos vemos.